la clase. Entonces, aquí tenemos el formulario de la evaluación que ustedes tuvieron para la asignatura de física. Entonces, tenemos la primera pregunta que les dice, definir el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, esto normalmente, bueno, esto ya les había indicado en las clases, no es un concepto complicado. Entonces, vi que igual la gran mayoría de ustedes tenían bien esta respuesta. Simplemente es un movimiento de tipo o de trayectoria recta en el cual existe una aceleración constante, lo que va a tener de consecuencia que la rapidez de este movimiento vaya variando. Nada más que eso. Es una definición bastante corta del, de lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Eso es una definición corta. Obviamente ustedes tienen sus cuadernos y ahí lo pueden ir revisando. Vamos a ver lo siguiente. Describir las diferencias entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La principal diferencia, ¿cuál va a ser? En el uno tienen aceleración cero, en el otro tienen aceleración diferente de cero. Se acabó el problema. Esa es la mayor diferencia. Otra diferencia muy importante también es que en el uno tienen rapidez constante y en el otro tienen rapidez variable. Prácticamente esas serían las dos diferencias que se tienen entre los dos tipos de movimientos. ¿Sí? ¿Cómo podemos diferenciar un movimiento acelerado de un desacelerado? Ya les había indicado, esto pueden hacer la comparación mediante los unitarios o mediante una comparación de rapidez. Les había indicado que si ustedes tienen un movimiento acelerado, ¿qué va a pasar con la rapidez? Va a ir aumentando. Por el contrario de si tienen un movimiento desacelerado, la rapidez lo que va a hacer es disminuir. Esa era una de las formas en las cuales podían explicar esto. Otra de las posibilidades era que simplemente analicen los unitarios. Esto les indiqué igual en clase. Si analizan que el unitario de la velocidad con respecto al unitario de la aceleración son iguales, pues tienen un movimiento acelerado. Si tienen que el unitario de la velocidad es igual a menos el unitario de la aceleración, pues tienen un movimiento desacelerado. Simplemente, ¿qué tenían en particular o a qué conclusión se llega? Que tienen iguales magnitudes, ¿sí? Iguales direcciones, pero sentidos opuestos. Por esa razón se da o bien la aceleración o bien la desaceleración, simplemente por el sentido de los vectores que tengan comparando la velocidad con la aceleración, simplemente eso. Y bueno, aquí ya tenemos un par de ejercicios que fueron de la prueba. Nada más que estos dos ejercicios que están acá, que les dice resolver el siguiente problema reemplazando el valor de x según corresponde en la lista adjunta. Bueno, esto ya lo están manejando de esta manera, no hay problema. Nos dice desde una altura x, entonces eso va a ser lo que modifiquemos. Se deja caer libremente un cuerpo. Determinar cuánto tardará en recorrer los 200 metros finales, con qué velocidad comenzó estos 200 metros y con qué velocidad salió de esos 200 metros. Sí, es decir, con la velocidad que llegaría al suelo, si quieren verlo así. Entonces, vamos a irlo resolviendo. Vamos a tomar el dato de 1000 como altura. Entonces, vamos a hacer este van a hacer todos en su corrección. ¿Sí? Vamos les voy a mostrar así mismo como normalmente hacemos, les voy a mostrar una pantalla y vamos a resolver. A ver, les voy a poner acá, les voy a ubicar los datos en un principio. ¿Cuáles son los datos? Los datos en un principio son una altura, nos dice que se deja caer el cuerpo de una altura de 1000 metros. Les dije, vamos a tomar ese dato, 1000 metros. ¿Sí? Las preguntas,
A ver, los otros datos que tenemos son cuánto tardará en recorrer los 200 metros finales, con qué velocidad ingresa y con qué velocidad sale de estos 200 metros finales. Entonces, me interesa el tramo básicamente de aquí abajo, que digamos que son 200 metros. Ese es el tramo que me interesa estudiar. Necesito saber en qué tiempo recorrió esos 200 metros, con qué velocidad ingresó a esos 200 metros y con qué velocidad sale de esos 200 metros. Simplemente esos son los datos que estoy analizando. Entonces lo podría analizar por tramos, ¿sí? Voy a decir que este es el punto inicial, digamos del punto cero, este va a ser el punto uno y este digamos que es del punto 2. Solamente para poder identificar los respectivos datos, ¿sí? Ahora entonces lo que vamos a hacer es aplicar las respectivas fórmulas de lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado en la parte de lo que es caída libre. En la parte de caída libre van a tener el dato específico de que la gravedad va a ser igual a la aceleración y esto sería igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo analizamos o con qué signo tomamos a esta gravedad? Dependiendo. Si la gravedad está a favor del movimiento, pues sería positivo. Y si la gravedad está en contra del movimiento, pues negativo. En este caso, la gravedad va a ser a favor del movimiento. Lo que va a hacer es que la velocidad o la rapidez del cuerpo aún vaya aumentando. ¿Sí? Entonces, ¿qué más datos tendríamos? Que la velocidad en el punto cero o la rapidez, bueno, vamos a analizar solo esto escalarmente, va a ser 0 metros por segundo. Sí, porque nos dice que se deja caer, eso implica que el objeto partió del reposo, nada más. De ahí lo que tendríamos que calcular sería la rapidez en uno, la rapidez en 2 y el tiempo que sería desde uno hasta 2, que es lo que principalmente nos está pidiendo. Eso es lo que nos está preguntando, el tiempo de los últimos 200 metros. Eso es lo que vamos a calcular, lo que les acabo de graficar ahí. Para eso ocuparíamos las fórmulas normalmente que están establecidas en este movimiento. Lo podríamos hacerlo, vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Entiendan que para los problemas de este tipo no es necesario que se lo haga en un orden estricto de que si les preguntan A, B, C, se lo calcula primero A, después B o después C. Eso no tiene mucho que ver. Puedo, en realidad, calcular primero C, después puedo calcular B y por último A. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de los datos que yo cuente. Y por esta razón tendría que ir, ir resolviendo los datos, ¿no? Sí, bueno, quiero continuar con lo que estábamos acá. Como les decía, ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta los datos que les estoy indicando, pues les estaba mencionando que no es una regla que yo vaya resolviendo primero A, después B o después C. Depende de los datos que yo tenga, puedo resolver en diferente orden, en el orden que se me puedan presentar los datos por facilidad para mis cálculos. ¿Sí? Por ejemplo, miren, si yo ocupo el, las fórmulas que normalmente tengo, ¿cuáles son estas fórmulas? Tengo que la velocidad final es igual a la inicial más aceleración por tiempo. Esa es una. Tengo dos más. Que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es otra. ¿Y cuál es la última? La última es que la rapidez final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más dos veces aceleraciones por distancia. Entonces, de todo lo que yo tengo aquí, yo podría ocupar una de las tres fórmulas para llegar a una de las respuestas. Dime, Sebastián. Sebastián, Profe, ¿debo poner en sí la pregunta o puedo poner solo pregunta uno y de ahí poner la respuesta? pregunta uno, no había problema. Ya, gracias. Ya, entonces, continuando con lo que les estaba diciendo. A ver, vamos a... Profe, Dime. o sea, solo pongo número uno y la respuesta. Sí, sí, no hay problema por ese lado. Ya. A ver, entonces, como les estaba diciendo,
yo aquí puedo identificar qué datos tengo y qué datos podría obtener a partir de estas fórmulas. Por ejemplo, miren, si yo ocupo la primera fórmula, necesito saber la rapidez inicial, la final, la aceleración o el tiempo. Necesito saber tres de esas cuatro magnitudes. A ver, dime, Alejandra. Profe, ¿esto va antes de la carátula o después de la carátula? Como guste, no hay problema. Preferiría que sea después. Ah, vaya. Gracias. Ya, entonces, como les estaba indicando, pues tenemos ya esta parte. Para ocupar esa fórmula necesitaría tener tres de las cuatro magnitudes. No dispongo de la velocidad final, no dispongo del tiempo, entonces no puedo usar esa fórmula porque me faltan dos de los cuatro datos. Puedo usar la fórmula en la cual solo me falte uno, ¿sí? Para la siguiente fórmula tengo que, necesito la distancia. La distancia la conozco, por ejemplo. La velocidad inicial la conozco. El tiempo no lo conozco. Y tampoco, bueno, acá sé la aceleración y el tiempo no lo conozco. Entonces, podría ocupar esta fórmula para determinar el tiempo, por ejemplo. Podría ser esa una de las posibilidades. ¿Sí? Veamos en la tercera fórmula. La velocidad final no la dispongo, la inicial la dispongo, la aceleración la dispongo y la distancia la dispongo. Entonces, entre usar, quiero que ustedes me ayuden pensando en esto, entre usar la segunda o la tercera, ¿qué se me haría más sencillo? Si usar, yo diría que usar la tercera. ¿Por qué se me haría más sencillo usar la tercera? Porque si yo uso la segunda me va a quedar una ecuación cuadrática en función del tiempo. Y tendría que resolver esa ecuación cuadrática para determinar los dos tiempos y ver cuál es el que me sirve y cuál es el que no me sirve. Entonces se me va a complicar un poquito el trabajo al hacer eso, a diferencia de que si ocupo la tercera fórmula obtengo las rapideces finales de los dos tramos. Obviamente modificando las distancias, porque los demás datos ya los conozco. Y a partir de esos dos valores de las rapideces que tenga, yo podría reemplazar en la primera fórmula, por ejemplo, y determino el tiempo. Entonces, según lo que yo veo, es lo más sencillo hacer, ocupar la tercera fórmula. Entonces, ese va a ser el camino que voy a tomar por esta vez. Voy a ocupar la tercera fórmula para ocupar o para determinar las dos rapideces que les estoy pidiendo, la rapidez al inicio de los 200 metros finales y la rapidez al final de los 200 metros finales. Con eso podría calcular el tiempo que me toma recorrer esos 200 metros. Entonces vamos a hacer eso justamente. ¿Sí? Vamos a ver, entonces, vamos a determinar la rapidez final 1, ¿sí? O la rapidez 1, más precisamente. Esa para el tramo de los primeros 800 metros debería ser para el tramo de los 800 metros iniciales, debería ser la rapidez final, tomando en cuenta que la rapidez inicial va a ser cero. Entonces, tendría que la distancia para este tramo van a ser 800 metros. ¿Sí me entienden lo que les estoy indicando? Si el tramo final son 200 metros, pues el tramo que estaría previo a esto van a ser 800, es decir, la parte de aquí, para completar los 1000 metros. Y ya tendría los datos necesarios para hacer la resolución de este problema. Vamos a ver, entonces tendría que la rapidez 1, le voy a ocupar el subíndice necesario, va a ser 0 al cuadrado más 2 veces la gravedad, que es 9.8, y por la distancia de los 800 metros. Entonces, como ven, es una ecuación bastante sencilla de resolver. Simplemente me va a quedar que la rapidez 1 al cuadrado va a ser igual al producto entre esos valores, que sería 2 por 9.8 y por 800. Esto nos va a dar 15.680. Y de aquí, para obtener la rapidez, tendría que sacar la raíz cuadrada de este valor. Entonces sería la raíz cuadrada de 15.680, que nos va a dar 125.2. Estos serían metros por segundo. Y ya tenemos determinada la rapidez con la que ingresa a los últimos 200 metros. Esto es decir,
Para esto es el literal B. Entonces, quiero que tomen en cuenta lo que les estoy mencionando. No es necesario que calculen el orden que me pide en el enunciado. Puedo ir calculando las demás partes en diferentes orden, dependiendo de los datos con los que cuente y por la facilidad de uso de las fórmulas. Sí, eso no es una ley que empiece por A, después vaya a B y después C. Al menos en este tipo de problemas. No es una ley hacerlo de esa manera. Entonces, si ya lo hicimos de esta manera, para calcular la rapidez 2 que le puse en el gráfico, pues simplemente sería prácticamente el mismo proceso y lo único que vamos a cambiar es la distancia. La distancia ya no serían 800, sino en este caso van a ser 1000 metros, ¿sí? Porque estoy tomando todo el tramo. Ahora, vamos a hacer esto, como les estoy indicando, pues simplemente aplicando lo que les acabo de mencionar. Entonces la rapidez 2 va a ser igual. Esto va a ser para la distancia ahora de 1000 metros. La fórmula es igual, ¿no? Rapidez al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Esto era 0, 0 al cuadrado más 2 por 9.8 por la distancia que ahora sería 1000. Vamos a ver cuánto nos sale esto. La rapidez 2 al cuadrado va a ser igual a, tendría 2 por 9.8 y por 1000. Nos va a dar 19.600. Y de aquí, al sacar la raíz cuadrada, tendría que nos da la raíz cuadrada de 19.600, nos da 140 metros por segundo. Como ven, simplemente lo que hicimos es cambiar datos. Esto va a representar el literal C del problema. Sí, el literal C del problema. Yo quiero que Esteban me ayude con el literal A, porque está conversando mucho y quiero que me ayude a resolver el literal A. No sé qué está haciendo, en qué clase está o qué es lo que está haciendo. Entonces, me va a ayudar resolviendo el literal A. Sí, Esteban Paucar. Le estoy solicitando que haga algo, Esteban Paucar, por favor. Ya tienes un llamado de atención. Todo esto se va a reportar a inspección. Dime, Sebastián. A ver, entonces, como les digo, va a ser reporte para inspección. Ahora vamos a hacer el literal A. Para el literal A teníamos que nos pedía el tiempo que le toma los 200 metros, perdón, los 200 últimos metros. Para eso, si lo analizamos gráficamente, ¿qué tendría? O qué tenía, que era rapidez 1 y rapidez 2. Entonces tengo que rapidez 1 es, es lo siguiente, pues la rapidez 1 va a ser lo que ya calculamos hace un rato, representaría la rapidez inicial para este tramo. La rapidez 2 representaría la rapidez final. La distancia va a representar los 200 metros y la gravedad va a seguir siendo la aceleración. Entonces, podría yo aplicar la fórmula inicial, que sería la velocidad final es igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, los datos que están ahí los dispongo absolutamente a todos y nada más tendría que despejar el tiempo. Entonces, el tiempo nos va a quedar que la rapidez final menos la inicial dividido entre la aceleración. Reemplazar datos nada más. Como les digo, la rapidez 2 para este caso va a ser la final, que serían los 140. La 1 serían los 126, me parece que era. Me ayudan con la primera, ¿cuánto era? ¿Cuánto era la primera? Me ayudan, por favor, con ese dato. No estoy. 125,2. 125.2. 125 punto.
2. Ya, muy bien. Gracias. Gracias. Entonces, tenemos esto dividido para la aceleración, que sería 9.8. Y lo que nos da al resolver esto. Entonces tenemos 140 menos 125.2 dividido entre 9.8. Esto nos da 1,51 segundos. O dejémosle en 1,5. Entonces, ven, dependiendo de los datos, yo puedo aplicar las fórmulas. El orden en el que haga los cálculos, pues ya va a depender de qué quiero calcular, la facilidad que tenga, el uso de las fórmulas. No les digo que sea una ley que hagamos primero A, después B y después C. Podemos hacerlo en diferentes orden, en diferente orden, ¿sí? Dependiendo de los datos y dependiendo qué es lo que puedo calcular con las fórmulas que tenga. Dime, Esteban Ramón. Profe, una pregunta. ¿Esto es parecido a lo que hacíamos en mate, profe? Lo que separábamos y cambiábamos las fórmulas. Eh, Más o menos, pero esto no tiene mucho que ver. O sea, de hecho, todo lo que es física tiene que ver con matemáticas para la resolución de los problemas. Sí se aplica lo que es matemáticas, claro que sí. Ya, a ver, entonces, estamos hasta ahí. Vamos a ver, ya tenemos el primer problema. Como ven, solo era aplicación de fórmulas. Nada más que aplicación de fórmulas. Vi que algunos de ustedes hicieron el camino que yo les dije en un principio que también se podía tomar, que era usando la otra fórmula para sacar una ecuación cuadrática en función del tiempo. Pues si lo hicieron de esa manera, pues perfecto, tampoco habría problema. Ese hubiese sido otro de los caminos que podíamos tomar. Sí, pero yo les menciono este camino para facilitarles un poquito el trabajo. Sí. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio a ver, les muestro. Para el siguiente ejercicio teníamos lo siguiente. A ver, aquí tenemos este. Nos dicen, un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayecto en línea recta con una aceleración constante de 0,25 metros por segundo al cuadrado. Calcular la velocidad en kilómetros por hora que alcanza el tren a los X segundos. Los X segundos son los datos que tienen aquí según su lista. Vamos a tomar el de 40 segundos. Sí, vamos a tomar el de 40 segundos. A ver, un segundo. Ya. A ver, entonces, continuando con lo que les estaba diciendo, vamos a partir de con el mismo procedimiento que hace rato. Vamos a ver cuáles son los datos y en base a los datos vamos a ir resolviendo el problema. Vamos a ver qué fórmula aplicamos. De hecho, este era más sencillo que el anterior. Esto es mucho más fácil. Bueno, y de paso vamos a ver esta pregunta. Dice, en sus palabras, describir o explicar la caída libre. Igual algunos lo explicaron bastante bien en sus palabras, otros tomaron conceptos de internet. Bueno, caída libre, ¿qué implicaba? Es un movimiento de carácter que tiene movimiento rectilíneo uniformemente variado, en la cual la gravedad va a representar la aceleración. Es algo como lo que hicimos en el problema anterior. Prácticamente eso es una caída libre. ¿Sí? Obviamente esto quiero que lo describan en sus palabras, ¿ok? Ya, vamos a ver el ejemplo que les indicaba y vamos a sacar los datos. Primero tenemos que la rapidez inicial es 0 y que la aceleración es 0,25 metros por segundo al cuadrado. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad final a los 40 segundos? Que ese es el dato que vamos a tomar por esta vez. Ya, vamos entonces a continuar con eso. Sí, entonces, partamos de los datos. Los datos son, como les decía, rapidez inicial 0 metros por segundo. La aceleración era de 0,5 metros por segundo al cuadrado, si no me equivoco. No, 0,25, perdón, 0,25. Entonces acá vamos a poner 0,25.
el tiempo eran 40 segundos y la incógnita va a ser la velocidad final, pero en kilómetros por hora. Ese era el único detalle para este ejercicio, la transformación de unidades. Y a partir de los datos que tenemos, pues la fórmula que podríamos usar Profe, es, dime, se me queda en blanco, no veo nada. ¿los demás tienen el mismo problema? No tienen la pantalla, yo lo veo también. Esperen que se les cargue, ya se les va a cargar. Tal vez Ya. es por el internet. Entonces, tenemos que la rapidez final es igual a la inicial más aceleración por el tiempo. De esta fórmula que les estoy mostrando en este momento, ¿qué datos dispongo? Dispongo de la inicial, la aceleración y el tiempo. Lo único que me hace falta es la rapidez final, que es lo que voy a calcular. Entonces, nuevamente le recalco esto. Para ocupar cualquiera de las fórmulas, tendría que asegurarme que solamente me falte uno de los datos que presenta la fórmula. En este caso solamente me falta uno, pues que es la rapidez final, que es lo que estoy buscando, de hecho. Entonces voy a reemplazar los datos. Tengo que acá es 0 más 0.25 por el tiempo que son 40 segundos. Y esto me va a dar, si no estoy mal, 10 metros por segundo. Tengo que la rapidez de ese tren va a ser 10 metros por segundo tras 40 segundos de su trayectoria, con esa aceleración. La única cuestión acá era que debíamos transformar esto a kilómetros por hora. Les había indicado que si yo quiero transformar de metros por segundo a kilómetros por hora, simplemente multiplico por 3.6 y si quiero hacer lo opuesto, pues divido entre 3.6. Por lo tanto, vamos a hacer ese cambio, ¿no? Entonces, lo único que tendría que hacer es a los metros por segundo multiplicar por 3.6 y obtengo kilómetros por hora. Entonces, si multiplico al 10 por 3.6 me va a dar 36 metros, perdón, 36 kilómetros por hora. 36 kilómetros por hora. Y ya estaría resuelto. Ese era el dato que les pedía. Nada más que eso. Esa era su evaluación. No estaba para nada complicado. Y sobre todo su evaluación. Ahí se acaba, profe. Con la pregunta que les indiqué hace un momento, que era, ¿cuál era la pregunta anterior? Que describan lo que es la caída libre. Con eso se acaba la prueba. Sí, Esto entregamos, profe, o sea, como deber. sí, esta es la tarea que van a hacer como para hoy.